¿Te casarías conmigo? ¡Wow! El momento que he estado esperando toda la vida al fin ha llegado. Tengo una hermosa boda ya preparada. Voy a tener 6 damas en hermosos vestidos, no como esas feas que vi en la boda de... Ay, bueno, no importa. El local estará decorada con hermosas flores, muchísimas flores. Cada mesa en la recepción tendrá justo la cantidad adecuada de decoraciones. Decoraciones finas como las de la revista. Y mi vestido, ¡ay! ¡Qué emocionante comprar ese vestido! Tal vez tenga que hacer dieta unas semanas para que me quepa, pero voy a tener ese vestido en ese día. Y el novio, ¡ay! Tendrá un hermoso traje de etiqueta. Espera. ¿Quién es el novio? No hay nombre. ¿Quién me está pidiendo que me case con él? Ojalá que sea... ¿Pero por qué me enviaría una tarjeta en vez de preguntarme en persona? Oh no, ¿qué pasa si es...? Él no se vería muy bien en el traje que tengo planeado para él. Y mejor que no sea de... Ay, no creo que podría aguantar ser parte de esa familia para el resto de mi vida. Estoy tan contenta de haber recibido esta tarjeta, pero ¿de parte de quién? La semana pasada nosotros dijimos algo en el mensaje que quiero que sea el comienzo de esta semana. Porque cuando recibimos una invitación de parte de alguien, es importante saber de quién. Nuestra respuesta a una invitación a menudo depende de quién hace la invitación. ¿Quién hace la invitación? Y aquí nosotros vemos al principio del libro de Marcos, y espero que hayan traído su Biblia. Los miembros recibieron un texto ayer pidiéndoles que traigan sus Biblias, porque hoy van a necesitarlo. Algunos fueron muy obedientes y los trajeron, y seguro los demás, como siempre. Ok, pero ahí vamos. Pero en Marcos el capítulo 1, nosotros vemos una invitación muy personal y muy especial. Noten lo que dice Marcos 1:16, eso sí lo tienen ahí en su boletín. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: sígame, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Ahora quiero que noten algo aquí. Cuando Jesús se acercó a ellos y les dijo: sígame, ellos cuando dice dejaron sus redes, no es que estaban dejando nomás, venían a pescar hoy día y ay, dejémoslo de hoy. No, no. Eso era su trabajo, esa era su vida, eso era todo lo que tenían, eso, y Él les dice: quiero que dejen todo lo que ahora hacen y me siguen a mí. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que decía: os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y vimos que Dios nos hace una invitación y nos dice: quiero que dejen todo y que me entreguen su vida a mí. Y vimos que era un Dios bueno, era un Dios que era lleno de amor el que nos hacía esa invitación. Bueno, aquí vemos a su Hijo que viene al mundo y a las personas con quien se encuentra, Él hace esa misma invitación y dice: miren, síganme, dejen todo, síganme a mí.
sigan su manera de pensar, su manera de vivir, sigan lo que ustedes hacen y hagan lo que yo hago. La invitación de Jesús no ha cambiado en todos estos siglos. Viene todavía a nosotros. Y nos dice Jesús, síganme a mí. Bueno, la invitación viene de parte de ¿quién? Aquí vemos claramente que viene de Jesús. Y como vamos a ver en este capítulo y en este libro, Jesús fue un hombre de autoridad y poder. Autoridad y poder. Primeramente quiero que veamos esa palabra autoridad. Autoridad es uno que es poder con autenticidad. Esa es una palabra grande. Esa sí les voy a dar un minuto para que la escriban. Poder con autenticidad. En otras palabras, Jesús tenía el poder que tenía porque su vida era genuina. Solo viene cuando lo que decimos es consistente con la manera en que vivimos. ¿Cuánta gente ha oído a políticos pararse y decir una cosa y viven otra cosa? Levante la mano. ¿Cuántos conocen a esos sinvergüenzas hipócritas políticos? ¿Y cuántos son igualitos a ellos? Ay, pastor. Ay, te invito a mi iglesia, que es esto, que es otro. Y llegan y tú no estás. Ups. Ay, yo no sabía que era este domingo. No, era. No, yo sigo a Cristo, yo hago esto, yo hago el otro. ¿Y por qué haces eso que veo en la Biblia que está mal? Ups. Pero Jesús era uno que lo que decía y que lo que vivía era consistente el uno con el otro. Dice Marcos capítulo 1 y el versículo 22, dice, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, los religiosos decían todas las cosas correctas, pero no las hacían. La diferencia entre Cristo y los demás era que decía y hacía y era consistente. De ahí venía su autoridad. La autoridad que nosotros tenemos en este mundo no viene con el título que cargamos, que decimos, bueno, yo soy cristiano. Eso no significa absolutamente nada si no es consistente con la vida de Cristo. Como les dije hace unos meses atrás, ser salvo es una cosa, ser cristiano es otra cosa. Nosotros para ser cristianos tenemos que vivir la vida como Cristo la vivió. Entonces vemos que Él era uno que tenía autoridad, pero vemos que la autoridad y el poder de Jesús se extendía de lo espiritual a lo físico, donde Él hizo muchos milagros. Nosotros vemos en el primer capítulo que nos dice que en la Biblia milagros muchas veces se denominan señales. En el libro Los Hechos dice, los apóstoles hacían muchas señales y milagros. Señales y milagros. ¿Qué era eso? Bueno, significaba que muchas cosas que estaban haciendo apuntaban hacia otra cosa. En otras palabras, las señales siempre apuntaban a lo que era importante. Fueron una confirmación del mensaje que se predicaba. Una pregunta. ¿Qué pasaría si usted dice, vamos a llevar a la familia a Disney? ¿Okay? Y van por el camino y ven un letrero. Y ahí está la mano de Mickey apuntando allá. Y dice, Disney. Y si usted para y dice, ok, todos vamos a subir al letrero, porque vamos a Disney. Y todos van subiendo al letrero, ¿qué le diría a la gente?
está loca. Eso no es Disney. Eso es solamente una señal que apunta a Disney. Muchas veces gente está tan emocionada y todo con los milagros y se olvida que los milagros no son lo que llama la atención, son para apuntarnos hacia otras cosas. En Marcos capítulo 1, 27 decía, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos lo obedecen, dice Marcos 1, 27. Pero aquí está Jesús y nos hace esta invitación y nos dice, sígame. Entonces la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos esta mañana es, ¿quién nos pide que le sigamos? Y hoy lo que vamos a hacer es ir a través de todo el libro de Marcos. Por eso quería que tengan la Biblia en la mano. No le voy a leer todos los versículos, imposible leer todo. Marcelo haría, pero yo no voy a leer todos los versículos, ¿ok? Así que tengan su Biblia abierta. Quiero que aprendamos algo de Jesús en cada capítulo que tenemos aquí en el libro de Marcos. Número 1, en el capítulo 1 vemos que Jesús es uno que solo nos dice la verdad. Cuando Jesús nos dice algo, podemos contar que eso es la verdad. Nada más. ¿Cuántos quisieran que todos sus amigos les cuenten solo la verdad? Levante la mano. ¿Cuántos dicen, quisiera un amigo así, pero todavía no me llega uno? No apunten, por favor, no apunten. Pero así es. Pero Jesús nos dice la verdad. Jesús nos dice cosas como, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Si yo voy buscando en otras áreas y no pongo primero al Señor, olvídense que lo demás no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos dice la verdad. Él es uno que puede sanar toda clase de enfermedad, tanto física como espiritual. Ahí en Marcos capítulo 1, nosotros vemos que mucha gente venía a él. Dice, llegaba él a su casa y todo el pueblo vino a su casa. Imagínense ustedes abrir la puerta de la casa y todo el pueblo, no importa en qué tamaño el pueblo viva, que todo el pueblo está ahí. ¿Por qué? Porque habían tantas enfermedades y no importaba cuál era, él podía sanar toda clase de enfermedad. Nos dice el capítulo 2, es uno que puede perdonar cualquier pecado y todos los pecados. Cualquier pecado. No importa qué era, aquí estaba el paralítico y vienen a él, está tan llena la casa que no pueden llegar a él, abren aquí arriba un hueco, lo bajan de enfrente de Jesús, ahí está, y lo primero que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Uno dice, pero ese en verdad era el problema que tenía, era paralítico. ¿Cómo que tus pecados? Déjenme decirles algo. No importa lo que nosotros veamos por fuera, lo que más importa son los pecados que todos cargamos adentro. Y lo primero que Jesús hizo fue encargarse del problema más grande y era el problema de pecado. Y después sanó el cuerpo. Ahora, cuando uno empieza a leer, sigue leyendo ahí y llama a Leví, que conocemos como Mateo. Yo sé, deben estar moviendo páginas si trajeron su Biblia, porque yo estoy volando aquí. Aquí está Mateo. ¿Mateo era qué? Era un publicano. Él andaba con gente que no frecuentaba los templos. ¿Okay? Él andaba con gente que eran considerados pecadores. Pero lo bueno de Jesús es que Jesús es uno que no le da temor o pena de estar con pecadores. No le da temor, no le da pena. Él se siente muy cómodo con gente que se incomoda cuando él está cerca.
Yo conozco a algunos cristianos que no se juntan con esa gente. Con esa gente. Y ahora usted le pone, ¿quién es esa gente? Déjenme decirles, Jesús se juntaba con esa gente. Jesús se juntaba, hablaba, trataba, les demostraba amor, estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban lo que Él tenía. Nunca nos debe dar temor, nunca nos debe dar pena de estar con pecadores. Y el que nos dice, sígueme, es uno que no le daba pena. Capítulo 3, ahí en sus Biblias, capítulo 3 vemos lo siguiente. Es uno que no le da miedo enfrentarse a hipócritas. Ay, pastor. Aquí está y dice, y vienen un hombre que tenía la mano atrofiada y viene a él y todos mirándolo a ver si lo sanaba ese día sábado o no. Y ellos estaban para ver, ¿va a romper la ley o no? Y Jesús dice, aquí hay un hombre que está mal. ¿Por qué no sanarlo? ¿Por qué no hacerlo? Y lo hizo. Y salieron corriendo. Y le dice, ustedes son hipócritas. Él no le dio miedo de enfrentarse a los hipócritas. Y a Él no le da miedo de enfrentarse a nosotros cuando nosotros estamos en nuestra hipocresía. Sigue adelante y Él escoge a 12 apóstoles. 12 apóstoles. Cuando uno se pone a ver la lista de estos 12 apóstoles y llega a conocer su vida, a veces uno diría, ¿y por qué escogió a este grupo? Pero es interesante que Jesús siempre escoge a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Todo el libro de los Hechos es un libro que nosotros vemos. Él escogió a personas ordinarias y con ellos pudo hacer cosas extraordinarias. Jesús, el que nos dice, sígueme, no es síganme solo los más santos. No es síganme solo los que tienen ciertas capacidades. Él dice, no, sea quien sea, síganme. Porque yo tomo a personas ordinarias y voy a hacer con ellos cosas extraordinarias. Marcos el capítulo 4. Vemos varias enseñanzas, cosas muy buenas. La parábola del sembrador es uno, pero no solamente eso. Llegamos después y encontramos que está en una tormenta, casi al final del capítulo 4. Él está, los discípulos están en la tormenta. Pero aprendemos algo. El que nos hace la invitación de seguirle no solo está con nosotros en cada tormenta de la vida, también puede calmar dichas tormentas. ¿Cuántos se han sentido en un momento dado que estaban en una tormenta en la vida? Todos. Miren cuánto tenemos en común. Las tormentas. Pero ¿saben algo? Jesús calma las tormentas. Dice, se asombraban ellos de que Él, al solamente decir, cálmense, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Le pregunta a sus discípulos. Y ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Al llegar al capítulo 5 nosotros vemos muchas cosas, pero una lección que quiero que vean es que Él puede transformar cualquier vida. No importa cuán quebrantada esté. Inclusive nosotros vemos en este capítulo 3 historias. Vemos la historia del endemoniado. Vemos la historia de la mujer que había sufrido por 12 años con una enfermedad. Y después vemos a una niña de 12 años que estaba muerta. En todos esos casos se podría decir que no había esperanza. Que no había esperanza. Y a veces nosotros conocemos a personas
O vivimos situaciones y decimos, aquí ya no hay esperanza. Pero quiero que sepan algo. Cuando Jesús entra en escena, Él es esperanza. El endemoniado terminó ¿cómo? Bien, sentado, sentido cabal, bien vestido, junto a Jesús. La mujer sanada, lo que doctores no podían hacer, Jesús hizo. Y la niña, muerta, pero salió del cuarto viva. Él puede transformar cualquier vida y nos dice, sígueme, sígueme. Capítulo 6, nosotros vemos que Él puede tomar cualquier cosa que le entreguemos y hacer cosas asombrosas para el bien de otro. Aquí estaban los discípulos y tenían toda esta multitud de personas y dicen, mándalos a su casa que se la arreglen para comer en otro lado. Y Jesús dice, no, denles de comer ustedes. Denles de comer ustedes. Y ellos dijeron, pero no podemos. Y Él les hace esta pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Y con lo que tenían, ¿qué hizo Jesús? Lo multiplicó y dieron de comer a todo el mundo. A veces gente dice, pastor, yo no puedo hacer eso, yo no sé hablar, yo no sé esto, no sé lo otro, no tengo, siempre lo que no tenemos. Y Jesús dice, pero ¿qué es lo que sí tienes? ¿Qué es lo que yo ya te he dado? Porque yo puedo tomar lo que tú ya tienes, que yo te he dado, si tú me lo entregas a mí, deja que yo use eso para otro. Me acuerdo, estuve en México una vez, en Puebla, y bueno, no Puebla, pero un pueblito fuera de Puebla. Y estaba ahí, y el pastor me llevó a desayunar. Ahora me encantan ir a México porque comen por lo menos 5 veces por día. Okay, es tremendo. Primero toman un café, pero eso no es el desayuno. El desayuno viene un poquito más tarde. Y la señora nos dio las 2 en una. Y fuimos a ese restaurante chiquitito, mesas chiquititas. Pero en cada mesa había servilletas, todo, y tratados. Y ella estaba abierta las 24 horas. Porque había una factoría cerca que estaba abierta y cuando salían venían a comer ahí. Y ahí estaba. Y con lo que ella tenía, estoy hablando mesitas chiquitas, habían 4, éramos nosotros creo 6, 8 y había que juntar casi todo el restaurante, todas las mesas ahí. Pero lo que ella tenía lo usaba. Y el pastor me dice, cantidad de gente ha conocido a Cristo sentado aquí. Cantidad de gente. Dice, y todos los hijos de esta señora han ido a la universidad por lo que ella ha ganado en este restaurante chiquitito. Si con lo que tiene se lo damos al Señor, increíble lo que Él puede hacer para transformar a otros. En el mismo capítulo 6, nosotros vemos que Él está listo a encontrarnos en cualquier tormenta. Me parece interesante que en 6 capítulos ya tenemos 2 tormentas. ¿Cuántos se han dado cuenta que las tormentas no vienen de a uno, sino a veces vienen de a 2? Y a veces de a 3. Y ellos estaban en la barca. Primero Jesús estaba en la barca, a la segunda Él no estaba con ellos y ellos están otra vez en la tormenta. ¡Ah! Y Él viene caminando sobre el agua, dice, ¡fantasma! Muchas veces nosotros no estamos buscando a Jesús y cuando se aparece ni nos damos cuenta qué es. Pero eso, ahora lo interesante es que Marcos no nos cuenta esto, porque esto viene de Pedro, pero otros nos cuentan que aquí fue cuando Pedro dijo, si en verdad eres tú, deja que yo salga a andar sobre el agua. Y él salió, pero después quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse, ¿se acuerdan? Y todo lo demás, este Pedro que ha aventado siempre está por ahí, pero él andaba sobre el agua. Él está listo a encontrarnos en cualquier tormenta en la vida y andar con nosotros a través de ella.
Cuando está en una tormenta, aprendan. Vayan a Jesús primero. No sé cuántas veces gente ha venido a mí y dice, pastor, lo he intentado todo y nada ha resuelto. Así que vengo a hablar con usted. Digo, no. Vayan a Jesús primero y se ahorran todo este problema. Jesús en cada tormenta. Capítulo 7, seguimos avanzando. Al final del capítulo 7, al final en los versículos, ¿dónde están? Nos dice que Él, en el capítulo 7, nos dice que todo lo que sale de la persona contamina, porque dentro del corazón humano salen, y noten la lista que nos hace: malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todo eso hay aquí hoy. Usted dice, ay, yo no vengo más a esta iglesia, mire esta gente. ¿Por qué? Porque todo ser humano es capaz de todas estas cosas. Y lo interesante es, Jesús nunca se sorprende del pecado que somos capaces de cometer. Nunca se sorprende. Pero llega al capítulo 8 y Él está haciéndole la pregunta a sus discípulos y se dice, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Quiénes dicen? ¿Por qué? Porque Jesús es uno que quiere que personas le conozcan como es. Él no se esconde de nosotros. Él quiere que le conozcamos íntimamente, profundamente. Él quiere que estemos ahí, que siempre sepamos cómo es Él. Él nos da, Él viene. En el capítulo 8, en el capítulo 9, seguimos volando porque tengo que volar rápido. Capítulo 9, vemos que Él es divino, pero está muy interesado en el bienestar de todos los seres humanos. Empieza el capítulo en el monte de transfiguración, pero cuando bajan del monte, ¿qué encuentran? A un padre con su hijo que está endemoniado y sana al hijo. Aunque es Dios, está muy interesado en el bienestar de los seres humanos. Pero no solamente eso en el capítulo 9. Él está más interesado en cómo servimos a otros que en cualquier título que nosotros podamos tener. Vienen aquí algunos y dicen, bueno, ¿quién va a ser mayor en el reino? ¿Tú o yo? Bueno, yo creo que yo soy mayor. No, yo creo que tú. Y él dice, eso no es lo que importa. Es el que sirve. Como dijo alguien, el cristiano que no sirve, no sirve. Algunos lo están pensando, pero es verdad. El cristiano que no sirve, en verdad no sirve. Jesús nos llama. Jesús en el capítulo 10, vemos que Jesús es uno que está preocupado por la fuerza y la estabilidad de los matrimonios. Habla aquí en los primeros 12 versículos sobre el divorcio, pero inmediatamente pasa a hablar de los niños, porque Él está interesado. Ellos decían, no, aparten a los niños, que no molesten a Jesús. Él dijo, no, yo quiero que los niños vengan a mí. ¿Quién nos hace esta invitación? Alguien que está interesado tanto en nosotros, tanto en cada aspecto de nosotros. Más abajo vemos que aquí hay un joven rico y vemos de este capítulo que él no quiere que personas pongan su esperanza en algo equivocado. Este joven rico pensaba que era bueno. Dice, he cumplido todos los mandamientos, yo soy bueno. Y Jesús dice, no confíes en lo que tú eres. No, sígueme a mí. Deja todo eso y sígueme. ¿Y qué fue? El joven se fue muy triste. Muy triste. ¿Por qué? Porque él no quería dejarlo todo para seguir a Jesús.
En Marcos el capítulo 11, seguimos avanzando y vemos aquí a Jesús que cumplió toda profecía acerca de sí mismo. Cuando nosotros vemos que Él entró triunfalmente en Jerusalén, esto es una profecía que se había hecho años antes y la cumplió al pie de la letra. Y toda profecía que se hizo acerca de Él la cumplió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver su vida, ver las profecías y saber que Él es el que dijo ser. El capítulo 12, siguen avanzando. Capítulo 12. Dice, Él aclaró que lo más importante que podríamos hacer en esta vida era amar a Dios y amar a otros. Ese es el gran mandamiento. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una adoración sincera a Dios y después de amarle a Él, tomar ese amor y amar a otros. ¿En qué pone usted su énfasis? Bueno, muchas cosas, pastor. No, ¿en qué pone? Si no es en amar a Dios y amar a otros, entonces no va por buen camino. Llega el capítulo 13 de Marcos. Capítulo 13. Él sabía que nosotros estaríamos preocupados sobre el futuro. ¿Cuántos están un poquito preocupados del futuro? Quisieran saber, no sé cuántas veces, pastor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y saben, Jesús nos dice aquí, nos da una lista. Él predice la destrucción del templo en el capítulo 13, que sucedió unos cuantos años después que Él estaba ahí. Y después nos da varias señales hasta la venida del Hijo del Hombre. Nos dice, no quiero que no sepan, no quiero que piensen que están a oscuras. Estén atentos a lo que está pasando porque todo lo que se dice se va a cumplir. Capítulo 14. Llegamos y aquí está el complot para tomar a Jesús. Aquí nosotros vemos que lo arrestan, vemos la cena. Pero quiero que entiendan algo, que nadie le quitó la vida a Jesús. Él entregó su vida por nosotros. Él dijo inclusivamente, nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Vemos en el capítulo 15 que nos dice que Él sacrificó su vida, ¿para qué? Para pagar por nuestros pecados. Él murió no porque Él era malo. Él no murió por sus pecados. Él murió por esa mentira que usted dijo ayer. Él murió por todos los pecados que usted y yo hemos cometido. Cuando uno se pone a ver la crucifixión y se da cuenta que eso es lo que merecemos cada uno de nosotros, todo cambia. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Pero aquí está lo bueno. Llega el capítulo 6 y nosotros vemos que Jesús no quedó muerto. Está vivo. Está vivo. ¿Quién hace esta invitación? ¿Quién dice, sígueme? Todo el que hemos visto aquí en este libro. Estúdienlo detenidamente. Léanlo. Este es Jesús. Pero quiero que vayamos uno más. ¿Quién hace esta pregunta? Bueno, en Apocalipsis capítulo 5. Nosotros vemos lo siguiente. No tienen que buscarlo. Yo se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 5. Dice, vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba, ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos?
Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Miré entonces, y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, decían al que está sentado en el trono y al Cordero: sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La luz del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él Si no lo saben, aprendan. Si lo saben, canten. la cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Cantémoslo juntos. Ven a adorar a aquel resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios.
ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús es el único que es digno de pedirnos que le demos nuestra vida. Y porque es digno, debemos darle nuestra vida. Cante lo que dice aquí. Poder se rompen cadenas, dará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que Si no están seguros de cómo llenar lo último que está ahí, Jesús es digno. Jesús es digno. Pero si le entregamos nuestra vida a Él o no, eso es cuestión de cada uno. Yo le pido que incline su rostro, por favor. El que hace la invitación es digno y tiene todo el derecho de hacer la invitación. Pero ¿cómo responde usted? ¿Cuál es su respuesta? Padre, venimos a ti esta mañana. Señor, mi esperanza es que al recorrer todo este evangelio, que te hayamos visto como en verdad eres. Oh Señor, sin duda hay mucho más que ver, hay mucho más que aprender, pero creo que es suficiente para que nosotros veamos que debemos decirte sí, que debemos dejar atrás todo lo nuestro para seguirte a ti. Señor, yo te pido que nos uses. Te pido, Señor, que obres en nosotros. Y como hemos estado leyendo en el libro, Señor, que estemos dispuestos a recibir de ti, de regocijarnos en ti y repartir a otros todo lo que tú nos das para este mundo. Señor, úsanos. Lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.